En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Bote, y estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Aquí en un 80%, pero ya a punto de reponerme con optimismo. Recordarles que de repente se nos escuchan muy en voz baja, es porque tenemos tapabocas, así que dificulta ciertamente la transmisión, pero hacemos el esfuerzo desde aquí. Y antes de saludarlo a nuestro invitado de hoy, hacemos un rápido pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Yahoo Finanzas, la Organización de las Naciones Unidas redujo su previsión de crecimiento económico mundial para 2026 de 2,7% a 2,5% debido a la guerra en Oriente Medio y al aumento de los precios del petróleo, aunque advirtió que en un escenario más adverso podría bajar hasta 2,1%. La inflación mundial se proyecta en 3,9% este año, 0,8 puntos por encima de lo estimado en enero antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Más información, de acuerdo con Bloomberg en línea, China indicó que aceptará aranceles estadounidenses hasta el nivel acordado en las negociaciones de Malasia en octubre y continuará las conversaciones con Estados Unidos para ampliar la tregua comercial. El Ministerio de Comercio de China señaló que el nivel acordado en Malasia situó la tasa efectiva en torno al 30%, aunque posteriormente bajó a 21% estimado tras la anulación parcial de algunos aranceles por el Tribunal Supremo. Los equipos comerciales de ambos países discutirán la ampliación del acuerdo alcanzado por ambos presidentes, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información? Siguiendo con Bloomberg, la Organización del Tratado del Atlántico Norte analiza apoyar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz si la vía marítima no se reabre a principios de julio. La propuesta cuenta con el respaldo de varios miembros de la alianza, aunque todavía no existe unanimidad. Los líderes de la OTAN se reunirán en Ankara los días 7 y 8 de julio para continuar las conversaciones. El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa afirmó que la planificación dependerá primero de la dirección política y reconoció que la alianza está considerando esa posibilidad. ¿Qué está pasando en las principales economías de la región? De acuerdo con Bloomberg en línea, la inflación mayorista en Argentina subió 5,2% en abril de 2026, su nivel más alto desde marzo de 2024. El índice de precios internos al por mayor, IPIM, acumuló 11,6% en los primeros 4 meses del año y 30,8% de manera interanual. La división petróleo, crudo y gas aportó 2,09 puntos porcentuales al índice con una suba de 22,9%, mientras que los productos refinados del petróleo sumaron 1,63 puntos con un aumento de 13,6%. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que el 85% de la variación se explica por la suba del petróleo y productos vinculados obviamente a lo que está sucediendo a la guerra. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Portal Globo, el Servicio Geológico de Brasil identificó concentraciones relevantes de tierras raras en la región del Cinturón de la Ribeira, ubicada entre São Paulo, Paraná y Santa Catarina. Algunas muestras registraron niveles superiores a 8.000 partes por millón de una suma total de elementos de tierras raras, indicador considerado alto para este tipo de ocurrencia geológica. El proyecto continuará durante 2026 y 2027 con excursiones de campo y análisis más detallados. Ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es el doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Prince? Ada, ¿cómo están? Yo muy bien, contento de estar aquí. Sí, acá estamos con tapabocas, pero bueno, ya recuperándonos, profesor. Está No bien, te preocupes, está bien. somos fuertes. Profesor, gracias por la predisposición de siempre, porque realmente, y uso la palabra nuevamente, siempre es un placer tenerte en este espacio porque aprendemos todo el tiempo cuando estás aquí y bueno, los otros entrevistas me van a reclamar después, pero no importa, asumo las consecuencias. Profesor, un tema muy interesante, muy actual de hecho, porque vamos a hablar sobre el clima y el crecimiento económico de Paraguay y la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver la cuestión climática
con la evolución, la expansión, la desaceleración o el no crecimiento quizás de una economía. Sin embargo, en la región hay ejemplos y Paraguay no escapa de ello cuando estamos hablando de clima y crecimiento. Sí, sí, es correcto. Mira, cuando tú tienes economías cuya una parte importante de su producción es productos agropecuarios, agrícola, carne, ¿no? Y además es una parte importante de sus exportaciones. Entonces, cuando tú tienes eventos climáticos severos, como periodos, digamos, amplios, cuando las lluvias son muy escasas, es decir, cuando hay sequía fuerte, cuando baja el nivel del río, te impide justamente transportar, digamos, tus productos, eso tiene un impacto directo en la actividad económica, ¿no? Pero también hay impactos indirectos en la actividad económica porque uno ve que siempre, esto ya, ahora voy como economista, Sí. Cuando tenemos estos eventos climáticos severos, se le conoce como shocks de oferta, porque eso afecta a la oferta de algunos bienes de la economía, ¿no? Que pueden ser productos agrícolas, ganado bovino u otro tipo de ganado también, ¿no? Y en la región, bueno, todo el lado, digamos, oriental de Sudamérica, tienes Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Su principal o uno de los principales productos del sector agropecuario es la soja. Así es. Y después la carne. ¿Sí? Esos son los productos estrella. Entonces, cuando tienes periodos extensos de sequía, esos son los dos productos que se ven afectados. Hay una menor producción, por eso es un shock de oferta negativo, ¿sí? Te baja la producción y eso tiene consecuencias, ¿no? Inclusive también internas, porque lo que hace es aumentar el precio también de algunos productos, ¿no? No necesariamente la soja, pero sí el precio, digamos, de las verduras, de algunas frutas, en fin, de cosas esenciales, digamos, para el consumo de los hogares, ¿no? Y es diferente, parcialmente diferente al otro lado de Sudamérica, porque al otro lado de Sudamérica, o sea, digamos, los países que están en el lado occidental, ¿sí? Que tienes a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, esos países, su principal producto es el petróleo, los que están en el norte, y Perú y Chile, cobre, oro, minerales. Que no están vinculados al clima. Que no están vinculados al clima, efectivamente. Sino es más por una cuestión de oferta, demanda, quizás en ese proceso. Claro, no, y es lo que ellos tienen. O sea, los minerales están ahí en las montañas, hay que ir, subir, escarbar, sacar y transportar, ¿no? O sea, así haga mucho frío, mucho calor, claro, lluvia, no lluvia, es fácil, digamos, extraer esos productos. Y últimamente, sí, digamos, Chile también tiene cultivos de exportación muy importantes. Perú también está destacando mucho, digamos, en frutas y hortalizas que exporta. Ecuador siempre tuvo, digamos, la banana, es el principal exportador de banana. Entonces, también les afecta, obviamente, el clima, pero no tanto. No tanto por el lado productivo. En estos países que mencionás, profesores, vamos otra vez a la zona que nos afecta, por decirlo de alguna manera, están en ese proceso, o ya algunos, como mencionabas Ecuador, de diversificación, lo cual no ocurre quizás en esta parte y puntualmente en el caso de Paraguay. Exactamente, sí. Siempre, digamos, la mejor manera, digamos, de estabilizar tus ingresos, así sea un hogar o así sea una empresa, sí, o un país, es justamente diversificar tus fuentes de ingreso. No puedes tener un solo ingreso en el hogar, tienes que tener varias fuentes de ingreso. Algunas veces, algunos estarán bien, otras veces, otros ingresos van a estar mejores, entonces vas a tratar de compensar esas subidas y caídas de los ingresos. Entonces eso es lo que hacen los países, ¿no? Siempre es diversificar la producción y lo que vas a exportar al mundo, porque al final del día, para crecer, tú necesitas exportar. Así es como van a venir los dólares a la economía. Profesor, y eso me remonta a el conocido periodo del boom de los commodities, donde quizás hubo una suerte de tormenta perfecta en ese momento y que terminó beneficiando sobre todo a los productores primarios, y Paraguay estuvo dentro de ese conjunto de países. Exactamente, o sea, por un lado tú tienes, digamos, las condiciones externas favorables en el sentido de que hay mucha demanda por commodities, por productos primarios, por lo tanto el precio es atractivo, y por el otro lado puedes abastecer esa demanda,
Sí. ¿no? Entonces se tiene que dar pues las dos condiciones. Por un lado, el boom del precio de los commodities y por el otro lado, que no tengas problemas climáticos. Pues. Entonces, una vez que esos dos factores se juntan, coinciden, la economía va muy, muy bien. Y es lo que sucedió con Paraguay, con Perú, con Chile, en todo este periodo, creo que fue desde el 2007, 8 hasta el 2014, 2015. Aprox. ¿no? Claro. Y de hecho, los números del crecimiento económico se vieron reflejados en esas economías, profesor. Exacto. Esto es la antesala para ir aterrizando a lo que pasa en Paraguay y por qué decimos que el país es dependiente del clima. ¿Te parece si hacemos la primera pausa, profesor, y a la vuelta seguimos conversando? Genial. Seguimos con el doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado, hablándonos sobre el clima y el crecimiento económico. Es momento de compartir la frase cifra del día, considerando siempre que es una extracción de las entrevistas que tenemos de manera diaria, periódica aquí en este espacio económico. ¿Qué tenemos hoy? 33% de las ventas de carne corresponde a la costilla, que sigue siendo el corte preferido los fines de semana. También crecieron las ventas de cortes de segunda y del puchero con los días fríos. Además, el sector espera buena disponibilidad de costilla de cara al Mundial para sostener ofertas y una dinámica de ventas razonable, comentó Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. ¿Qué está pasando a nivel nacional? De acuerdo con abc.com.py, los agentes económicos consultados por el Banco Central del Paraguay en la encuesta de expectativas de variables económicas, conocida como EVE, de mayo de 2026, prevén una mayor presión inflacionaria para el cierre de 2026. La expectativa de inflación anual se ubicó en 3,9%, superior al 3,7% estimado en la encuesta anterior y por encima de la meta de 3,5% fijada para este año. Para mayo de 2026, la inflación mensual esperada es de 0,6%, mayor al 0,4% observado en mayo de 2025 y al 0,5% previsto en abril. Para junio de 2026, los agentes anticipan una inflación de 0,5%. Ya en abril pasado, la inflación mensual fue de 0,8% y la variación interanual alcanzó 2,3%. ¿Más información, Ada? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, la Administración Central registró un déficit fiscal acumulado de 3,179 billones de guaraníes, equivalente a 485,3 millones de dólares y al 0,8% del PIB al cierre del primer cuatrimestre de 2026. En abril se registró un superávit de 26,4 mil millones de guaraníes, lo que permitió reducir el déficit acumulado. Los ingresos totales crecieron 1,9%, impulsados por un aumento de 5,3% en los ingresos tributarios, principalmente por los vencimientos del impuesto a la renta empresarial, mientras que los ingresos no tributarios cayeron 37,5% por menores recursos provenientes de las entidades binacionales. Seguimos aquí en compañía del doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado, conversando sobre clima y crecimiento económico. Profesor, estábamos hablando justamente de esta relación y sobre todo de Paraguay cuando mencionábamos de que siempre se dice que para bien o para mal, Paraguay es un clima dependiente y de hecho los números siempre acompañan en ese sentido y hablábamos de la necesidad también de la diversificación, que es básicamente siendo una suerte de paralelismo, pero en otro escenario, de tratar de poner nuestras expectativas en diferentes tipos de productos, como hacen economías también de la región, para que de repente, como lo mencionabas, si a un producto o a un sector no le va bien, el otro termina relativamente mitigando y el efecto obviamente de una caída o de un mal año no termina impactando significativamente en la economía, no por el producto en particular, sino porque es toda una cadena. Y quiero referenciar de esa manera porque quiero pedir a los compañeros que me den el soporte de la primera lámina de que estamos viendo aquí sobre cómo evoluciona en Paraguay el Producto Interno Bruto y el sector primario. Lo decías muy bien también, profesor, que es agricultura, ganadería, a veces le va bien la agricultura, a veces la ganadería, y se ve relativamente en este gráfico ciertamente la relación de cuando le va bien a estos sectores, obviamente el PIB también refleja ello. Exactamente, sí. Aquí puedes ver, por ejemplo, en el año 2022 sí, es donde se refleja una sequía
moderada, porque hubo sequías más fuertes en Paraguay. Es una sequía moderada y puedes ver cómo hay una reducción, ¿no? Tanto de la agricultura, de la ganadería, no tanto, pero la agricultura sí es una reducción importante, por eso las barras azules, digamos, en el terreno negativo, y como esto viene acompañado también de toda el PIB, es decir, de toda la producción de Paraguay, también sigue esa trayectoria, ¿no? Totalmente. Y esto no solamente ocurrió aquí en el 2022, ¿ah? Esto en Paraguay, si uno ve hacia atrás, el crecimiento de Paraguay, en los últimos 20 años, el crecimiento de Paraguay anual promedio es 3.9, 4%, para que sea sencillo. Sí. 4% creció siempre en promedio, año a año. Pero hubo situaciones como en el 2009, que cayó 0.3, en el 2012, que cayó 0.7, y en el 2022, que no creció. Se estancó, ¿no? ¿Y qué pasó en esas fechas que les acabo de comentar? Justamente las sequías más importantes de estos últimos 20 años. El resto de años siempre tenías un crecimiento positivo, a veces con un crecimiento importante del 11%, como en el 2010, la recuperación, ¿sí? Y otros crecimientos en torno entre el 3.5, 4, 5%, que es lo normal que crece Paraguay. Por eso te digo que en promedio es 4%. Pero las grandes caídas, salvo la del COVID, ¿no? 2020, claro, pero el resto de caídas siempre estuvieron asociados a la sequía. Y yo mencionaba, profesor, que no se trata del producto como tal. Soja, que somos los dentro del conjunto, es el mayor producto, vale el juego de palabras, producido en Paraguay. Ya viene también el maíz y bueno, otros productos que van sumando, pero no en el tamaño y la envergadura y el peso que tiene la soja. Y hablaba de una cadena, porque evidentemente si le va bien a ese sector, mueve toda una cadena y hablamos del financiero, hablamos incluso de la microeconomía. Exactamente. La situación actual de Paraguay es que de todo lo que produce el Paraguay un año, 11% es del sector agropecuario, donde no solamente es la soja, también es la carne. Sí. Son los dos productos estrellas, digamos, de Paraguay. Entonces, el 11% viene del sector primario. Pero lo más importante, de todo lo que exporta Paraguay, el 65% es productos soja, carne y derivados de soja y carne. ¿Por qué es importante las exportaciones? ¿Por qué? Porque lo que haces es vender tu producto afuera y traes dinero de afuera. Tienes una demanda gigantesca a nivel internacional, ¿no? Otra cosa es que no exportes nada, no importes nada, estás viviendo, digamos, en una cueva, y bueno, y entre nosotros compramos y vendemos y vamos a crecer, pero a una tasa pequeña. En cambio, si tú lo que haces es vender tus productos a nivel internacional, vas a tener una mayor capacidad de respuesta, una mayor capacidad de producción. Bueno, por eso es importante las exportaciones, ¿no? Pero si tus exportaciones dependen básicamente del clima, entonces te va a ir bien en los periodos de lluvias normales y te va a ir muy mal cuando hay sequía, ¿no? Ese es el problema. Profesor, ¿y qué rol viene a tener el Estado en una situación en la que las condiciones no son las esperadas? Porque también tenemos casos en los que el Estado tuvo que intervenir para tratar un poco de mitigar el impacto negativo de una sequía, como fue no tan importante antes de la pandemia 2019, que más o menos recuerdo, donde hubo un paquete interesante de contención económica, de inyección de capital por parte del Estado para tratar un poco de reducir ese impacto, esa incidencia negativa del clima, y luego vino la pandemia. Entonces, exactamente, un segundo shock. Sí, exacto. Exactamente. Y por eso siempre los estados tienen que tener, digamos, reservados sus pertrechos, ¿no? Y su armamento, para que cuando vengan los problemas, actuar. Pero si te quedas sin pertrechos, sin municiones, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante que el Estado esté preparado. Ahora, por ejemplo, Paraguay crece. Sí. Y ahora es donde el Estado tiene que justamente prepararse, acumular fondos, crear fondos de contingencia para un futuro en el cual vamos a tener problemas, ¿no? Pero ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál? Yo creo que antes que eso hay un rol privado. Porque esto es el clima.
Y todos estamos, digamos, expuestos al clima. Si hace frío hay que abrigarse. Si hace calor hay que hidratarse. No puedes estar esperando que alguien te solucione los problemas. Y con el clima, no podemos hacer nada con el clima. No. Lo que tenemos que hacer es mitigar sus efectos. Entonces el sector privado es el que tiene que mitigar los efectos. Hay un sector privado que puede, porque tiene capacidad, tiene espalda financiera, ¿no? Y yo creo que ese sector privado es el que tiene que buscar los mecanismos, mejorar, digamos, la genética de las semillas, mejorar, digamos, el rendimiento del ganado, buscar alguna tecnología que reduzca el impacto, porque nunca lo vas a eliminar, pero por lo menos que reduzca el impacto. Conseguir, digamos, en el mercado internacional seguros contra estos eventos climáticos severos, ¿sí? Todo eso lo puede hacer el sector privado. Pero hay otro sector privado que no puede, Claro. ¿no? Que es la economía familiar, ¿no? Estas pequeñas empresas familiares que se dedican a la agricultura y que apenas es de subsistencia y que ni siquiera es formal. Entonces, ahí el Estado podría ayudar, ¿no? Pero tiene que ayudar, pero con mecanismos de mercado, ¿no? No, digamos, asistencialismo. Porque el Estado también tiene que mirar, no actuar después. El Estado tiene que actuar antes. Todos tenemos que actuar antes. Entonces, ¿qué puedes hacer, digamos, con estas pequeñas comunidades, digamos, en las cuales no tienen recursos? Y bueno, tienes que diseñar una especie de seguros contra estos eventos climatológicos extremos. Hay modelos en la región. Hay profesor. modelos en la región, hay modelos en Brasil, hay modelos en México, que justamente como estos son pequeños campesinos que no tienen los recursos para ir y negociar una Claro. póliza de seguro, entonces lo que hace el Estado es crea pequeños fondos donde estos pequeños campesinos pueden aportar, no necesariamente mensualmente, sino justamente cuando viene la campaña, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos donde hay una buena producción, pueden aportar una parte de esa campaña a este fondo. Y el Estado va a tener que subsidiar ese fondo para que pueda actuar en momentos de crisis. Con ese fondo puedes comprar, digamos, seguros, pero en el mercado internacional, ¿no? Donde siendo el Estado va a ser como el intermediario, digamos, ¿no? Entonces cuando se activan, digamos, los protocolos donde ahí tienes eventos climáticos severos, se activa el seguro y el Estado va a tener que apoyar de esa manera. Pero te das cuenta, por eso es un Estado, digamos, que actúa ex ante, no ex post, porque sabes que actuar ex post es carísimo. Y eso es lo que pasó en el 2019. En el 2019 viene la sequía y el Estado tiene que actuar. No hay recursos, ¿y qué pasó? Se rompió la ley de responsabilidad fiscal. Así fue. Y desde ese entonces no hemos vuelto a la ley al 1.5% de déficit del PIB. Porque vino el siguiente shock, ¿a qué dijiste? Siempre vamos a estar expuestos a shocks negativos, como ahora estamos expuestos a shocks positivos. Así es. O sea, en cuanto a lluvias, lo que hemos hecho, por ejemplo, es ver el ciclo de precipitaciones de Paraguay en los últimos 100 años. Están los datos. Y uno puede ver cómo hay ciclos, digamos, extensos, donde se viene la precipitación, después hay mucha lluvia, vuelve a su ciclo normal y después se reduce. Porque hay aparte de los antecedentes, hay información muy anticipada también del clima o referente a temas climáticos, profesor. Exactamente. Siempre se están haciendo proyecciones, siempre se están haciendo pronósticos al respecto. A veces fallan, a Claro, veces no, pero por eso son pronósticos. pero es lo que tenemos, Claro. pues. Es lo que tenemos y con eso tenemos que actuar, ¿no? Entonces, por eso, desde el 2024, Sí. que estuve por acá también, siempre fui, digamos, muy optimista con Paraguay, con su ¿Por qué, crecimiento profesor? económico. Sí. Y siempre le decía, no, va a crecer más del 4%, va a crecer más del 5%. Y ahora también, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las lluvias, hubo un ciclo, digamos, de sequía, pero no estoy hablando de las sequías que un mes llovió menos, el otro mes llovió más o menos, no, estoy hablando de ciclos de más largo plazo. Entonces, hubo un déficit de lluvias en todo el periodo 2022-2023, y en el 2024 empieza a cambiar esa situación. 2024, 2025 y 2026.
por eso el rendimiento de la soja. Por eso que esa presión relativa sobre el tipo de cambio nominal. Pero, y un dato más, sí. no sé si lo habrán dicho allá, pero este primer trimestre del 2026, la exportación de granos de soja superó las 3.000 millones de toneladas. Exportación. Nunca Paraguay exportó tanto en un trimestre, en soja. Esa es recuperación de lluvia. El reflejo. Ese es reflejo. Entonces, por eso les digo, 2023 es recuperación, por eso se creció más del 4, 2024, 2025 y 2026 estás creciendo o vas a crecer por encima del 4%, que es el promedio de todos los últimos 4 años. Este valor que mencionás, profesor, voy a investigarlo muy a profundidad. Esto es pese a que el tipo de cambio no acompañó. No, porque lo que estoy diciendo es producción total. Esto no son dólares. Ah, perfecto. Lo que te dije, sí. Lo que te dije, me dijiste es producción, en volumen. toneladas. Sí. No hay efecto precio. Sí, el precio puede estar muy alto, muy bajo. No, acá estoy viendo solamente producción real. Y la producción real depende del clima. De la soja depende del clima. ¿Sí? Ahora, que la cotización de la soja no estuvo muy alto, no está muy alto. A niveles históricos no, pero sí está a un nivel promedio, tampoco está muy bajo. Sí, ¿no? sí. Esos son otros factores. ¿Sí? Pues estoy hablando de la producción real, que es lo que al final del día es lo que interesa. Entonces, por eso tiene el impacto positivo. Tuvo en el 2023, 2024, 2025 y se puede repetir en el 2026. Las precipitaciones ahora están por encima de lo normal. Entonces, ¿hasta cuándo? Y bueno, tiene que completarse el ciclo. Será 2026, 2027, hasta que por ahí venga la niña y otra vez nos lleva hacia abajo. Entonces, por eso que estamos conversando hoy día sobre los climas. Porque el clima ahora no es un problema, pero probablemente lo va a volver a ser en los próximos años. Pero siempre hay que actuar ex ante, como les digo, no ex post. Profesor, a tu criterio y también con tu conocimiento, esta práctica de actuar después, eso que decís, ex post, ¿es como una cuestión cultural de la región o es puntualmente de Paraguay, esperando que se complique la situación, o quizás el sector productivo es todavía muy reticente a explorar nuevas herramientas, como mencionaba el seguro agrícola, o no existen esas herramientas en Paraguay? No. Esto es, digamos, es transversal al ser humano. O sea, en nuestras propias familias podemos ver, digamos, entre hermanos, si tienes hermanos, hay hermanos que, digamos, tienen sus ingresos hoy día y gastan todo, ¿no? Hay otros hermanos que no, tienen un ingreso, no será muy alto, pero una parte lo reservan, por si acaso. Siempre hay eventualidades, hay un problema de salud, ¿y qué haces? ¿No? Se te estropeó el vehículo, ¿y qué haces? Bueno, ahí es donde entran los fondos. Entonces, como le digo, este es un tema transversal. No es que, digamos, país A no son así o el país B sí es. No. Esto es transversal. Entonces, dentro de la economía paraguaya también existen empresas que sí tienen sus propios fondos. Entonces, cuando vienen estos problemas, ellos pueden soportar. Sí, tienen una mala producción, una mala cosecha, no importa, soportamos este año, porque tengo mis fondos, tengo una espalda financiera. Hay otras empresas que no lo hacen. Y eso ya es la propia idiosincrasia, digamos, de los dueños de estas empresas, ¿no? Pero hay otros que no pueden hacerlo, como les digo. O sea, hay gente que no tiene la capacidad porque no tiene la educación suficiente. Entonces su productividad es tan baja que lo único que hace es producir de manera informal para subsistencia. Y si tú le obligas que se formalice esa persona, le puedes obligar hasta con una pistola en la cabeza. Y lo que vas a hacer es quebrarlo. Entonces, lo único que puede hacer es ser informal, pero para subsistir. ¿Y cuál es el problema ahí? Es justamente la educación, la capacitación de esa persona. Por eso la educación es importante. Al final del día, todos nuestros problemas residen en la educación.
Totalmente, y eso me lleva, antes de irnos a la pausa, profesor, a el modelo chileno. Ellos tienen un fondo de estabilización o de contingencia para justamente situaciones en las que la economía se siente resentida y se activa básicamente. En ese ejemplo que mencionabas, cuando le va bien al producto de ellos, justamente exportan, obviamente van cargando ese fondo y activan cuando no, entonces no hay un impacto severo tanto en las finanzas públicas como en la economía en general. Exactamente, sí, es correcto. Esos son los fondos de estabilización, ¿no? Tú puedes tener un shock externo que afecta a toda la economía. Imaginemos que sube la tasa de interés Estados Unidos. Sí. Ahora que está 3.75, lo sube, no sé, 6%. Entonces, sí. ¿Qué va a pasar? Sí, claro, hay fugas, salen los dólares de aquí, muchas empresas, grandes empresas o grandes bancos ahora les cuesta más endeudarse, el Estado le cuesta más endeudarse, tiene que pagar más por la deuda. ¿Y qué haces en esas situaciones? Tienes que tener un fondo. Entonces, como Estado también tienes que tener un fondo de estabilidad en estas épocas donde hay shocks, digamos, externos muy importantes, ¿no? También puedes tener, por ejemplo, un fondo, no solamente para esas situaciones, sino también, por ejemplo, un fondo que sigue exclusivamente para lo que es transporte fluvial y transporte, digamos, de caminos, de rutas. ¿Me entiendes? O sea, si viene lo contrario, no es poca lluvia, sino mucha lluvia y hay inundaciones y se te bloquean las carreteras, o al revés, hay pocas lluvias y no se puede transportar tus productos por el río. Como sucedió el año pasado. Sí. Entonces necesitas un fondo justamente para dragar el río. En el caso de las autopistas vas a tener que deshacer todo y hacer una nueva. Pero ¿por qué digo un fondo? Porque ese fondo se tiene que financiar cuando estamos en épocas buenas. Y hoy día es una época buena. Los últimos años son épocas buenas. Entonces, ahí debería de tenerse un fondito que se va acumulando para cuando llegue, digamos, los problemas climáticos, ¿no? A la vuelta del corte me gustaría hablar también sobre las expectativas, profesor, porque los agentes obviamente trabajan y es un factor determinante cuando hablamos de información y de expectativas. ¿Y qué rol cumple finalmente, por ejemplo, la Dirección de Meteorología en materia de dar información constante o no tan constante, de ser relativamente asertivo o no, o acertar en sus pronósticos, por más que sean pronósticos, para que evidentemente se tomen las decisiones en el tiempo correcto? Muy bien. ¿Vamos a seguir conversando? Claro que sí. A la vuelta seguimos conversando con el doctor José Carlos Tello. Seguimos conversando con el profesor, doctor José Carlos Tello, hablando sobre el clima y el crecimiento económico de Paraguay. Y antes de conversar nuevamente con él, rápidamente, Ada, hacemos un pimponeo de las noticias económicas, lo que está pasando a nivel nacional. Y Paraguay pone en vigencia la ley para diversificar su matriz energética. ¿Qué tenemos al respecto? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó el decreto número 6034 que reglamenta la ley sobre modernización del régimen de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales no hidráulicas. La normativa busca atraer inversiones, diversificar la matriz energética nacional y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica. Además, establece condiciones para la autogeneración, cogeneración y generación distribuida, permitiendo que usuarios residenciales, comerciales e industriales produzcan energía e inyecten excedentes al sistema interconectado nacional. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados obviamente a temas económicos, y en la edición de hoy, en ABC, en su impreso y replicado en su digital, se aborda acerca de que el sistema previsional paraguayo mostró amplias diferencias entre cajas jubilatorias en salarios y beneficios. En 2024, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Paraguay, de la Itaipubi Nacional, Cajubi, registró el salario promedio más alto, con más de 29 millones de guaraníes frente a casi 14 millones de guaraníes en la ANDE y, 29 millones para Cajubi, frente a un poco más de 14 millones en la ANDE y
un poco más de 4 millones en el IPS. En beneficios promedio pagados a jubilados y pensionados, Cajubi alcanzó un poco más de 23 millones de guaraníes y la caja bancaria 11 millones de guaraníes. Más de este artículo y otros donde la gente puede encontrar. Pueden encontrar nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Esto es un trastoque. Bueno, seguimos conversando con el doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. Entre paréntesis, profesor, ¿podemos explorar en algún momento el tema del sistema previsional en Paraguay? ¿En algún momento ya habíamos tocado o no recordaba el profesor? Porque no recuerdo. Yo tampoco recuerdo. Entonces podemos dejar como pendiente ese tema. Claro que sí. Que esto es entre paréntesis y también haciendo uso de tu conocimiento, es un tema que realmente debe ser de interés nacional en el siguiente sentido, que a aquel joven que nos está escuchando quizás no dimensiona el impacto que puede tener no contribuir a un sistema jubilatorio más adelante, y generalmente somos un poco cortoplacistas en el sentido de, bueno, soy joven, puedo producir, no me estreso para lo que va a venir. Sí, y sabes que y hay gente, digamos, mayor, también, digamos, 50 y tantos años, dice, no, yo cuando llegue a esa edad yo tengo brazos para trabajar. Claro, te sientes fuerte a los 50, 60 años, pero va a llegar un momento, un día despiertas y ya no tienes esa fuerza. Es así. ¿Y ahí qué haces? Bueno, si ahorraste, si tienes inversiones, está bien, siéntate tranquilo. Pero hay gente que no hace eso. Y ahí es donde viene el problema esto, pues, de no tener un sistema de seguros. Totalmente. Para ese momento de la vida, ¿no? Y con un nivel de informalidad todavía muy alto en Paraguay. Esto es entre paréntesis, profesor. Y sí, la informalidad es otro problema, que hemos estado comentando ahora así, digamos, por encima. Pero la informalidad no es... A ver, ¿cómo lo pongo? La informalidad es una respuesta a mi baja productividad. ¿No? La informalidad no es que, yo decido ser informal. No. Es que no puedo ser formal. Si yo tengo un negocio de venta de empanadas, es porque yo sé hacer empanadas y son las más ricas. Yo sé hacerlo, perfecto. Pero si me exiges que sea formal, no voy a poder ser formal. No me va a dar, digamos, porque la empanada la hago yo, nada más. No tengo gente detrás de mí. Pero si me exige ser formal, los costos de la formalidad se comen mis ganancias. Entonces prefiero sentarme con los brazos cruzados. La informalidad es es una decisión, pero no por malo, no porque no es patriota, no. Es una decisión porque su capacidad de producción es limitada. Y otra vez volvemos a la educación. Exacto. Así que tenemos como pendiente, ¿te parece eso, profesor? Sí, para desarrollar y sobre todo plantear alternativas para tratar un poco de buscar ciertas acciones que ayuden o que contribuyan justamente a que la gente pueda tomar más conciencia de lo que hablamos cuando estamos mencionando sobre la necesidad de aportar a un sistema jubilatorio. Y también, obviamente, una reforma que se necesita a nivel país más profunda que la que se estaba realizando. ¿Te parece, profesor? Muy bien, sí, genial. Cierro paréntesis y nos quedan minutos para cerrar el programa. Estamos hablando sobre el clima y el crecimiento económico, profesor. Y tengo entendido que hay estudios que hablan justamente de esta relación de qué pasa cuando va mal en un año, cómo impacta eso en la economía. Y yo te planteaba también el componente de la expectativa, profesor, de un sistema o una entidad, una dependencia que funcione relativamente bien en materia de generar la información y los datos para que los agentes económicos incorporen y analicen e incluso diseñen un plan ante eventualidades que escapan de uno que obviamente está vinculado al clima. Exactamente, porque, por ejemplo, las sequías puede ser, digamos, muy extrema en todo el país. Pero de repente, no, solamente en este año, por ejemplo, puede haber sequía, pero solamente en la zona oriental. ¿Cierto? Pero no en la zona norte o en la zona occidental. Entonces, como empresa grande, lo que puedo hacer es diversificar y cambiar mi producto. Tengo que tener alguna estrategia, ¿no? Pero para eso necesitas información, ¿sí? Por si acaso, lo de la sequía es una suposición. Yo estoy diciendo que, al contrario, está lloviendo por encima de lo normal. Pero, en fin, necesitas información. Entonces, necesitas una dirección de meteorología que genere
no solamente análisis, sino que genere los datos y que los tenga ahí disponibles. ¿Para qué? Para que toda la academia, empresas y que tienen sus propios departamentos de estadística, de análisis cuantitativo, se dedique a hacer sus propios análisis, ¿no? ¿Y qué necesitas? Mejorar las estaciones de meteorología, tener un servicio de satélite que te tome las fotografías para ver cuál es el estrés hídrico en cada zona del país, te toma fotografías satelitales. O sea, la tecnología existe. Hay que comprar nomás, hay que pagar por eso, ¿no? Y que te tengan monitoreado todo el tiempo, ¿no? Y otra vez revisar los modelos de pronósticos que actualmente se tiene, si necesita mejorarlo, pedir asesoría a las mejores instituciones de medición meteorológica o de pronósticos meteorológicos en el mundo. Hay cosas que se puede hacer, ¿no? Que es darle más información a los agentes, darle más información a las empresas, a las personas. Clarísimo. Y con respecto al informe o al estudio que se hizo recién, sería interesante compartirlo. En el 2025, sí, el Instituto de Desarrollo hizo un estudio de cuánto la sequía, ¿no? La sequía, los eventos extremos, que les di los años hace unos momentos, 2009, sí, 2012 y el último 2022, cómo eso se puede, cuál fue el impacto neto sobre el PIB. ¿Eh? Porque a veces se combinan pues shocks totalmente negativos. O sea, un día puedo tener sequía y lo poco que producí lo vendí a un precio menor porque el precio afuera estaba por debajo. Entonces eso es doble shock, mala suerte por todos lados. Bueno, aquí lo que hacen es justamente identificar, es digamos limpiar al margen de la cotización internacional, al margen de lo que suceda digamos con la tasa de interés en Paraguay, al margen de lo que sucede, digamos, con los otros sectores. Si tenemos una sequía extrema, ¿cuál es el impacto en el PIB? Y ellos muestran que en estos eventos de sequía extrema, el efecto sobre el ciclo, es decir, acuérdense que yo les dije hace un momento que Paraguay crecía en promedio 4% sí, al año. Bueno, si creces por encima, es un ciclo positivo, puedes crecer no 4 sino 5%, ¿estás bien? O puedes crecer 6% como el año pasado, pero también puedes crecer 3 o 2%. Sí. Bueno, el impacto es, dice, de estas sequías extremas de 1.7%. O sea, si creces 4% en situaciones normales, tu crecimiento ante una sequía severa vendría a ser, ¿cuánto? 2.3%. Así es. Ese es el costo, ¿no? Y no es bajo. Y uno dice, no, pero eso está acotado. O sea, vuelvo al tema original. Eso está acotado, es solamente el PIB de un sector, es solamente de algunos ojeros, productores, sí, algunos ganaderos que son muy grandes. No. Eso tiene impacto en toda la cadena. ¿Por qué? Porque esos ojeros compran también maquinaria, esos ojeros compran también insumos, fertilizantes, también los ganaderos contratan a los que le van a inseminar los animales. Totalmente. Tienen ingenieros agrónomos que están dando alrededor de ellos. Es toda una cadena logística. Y esos ingenieros agrónomos tienen que estar en la zona rural y tienen que vivir, tienen que dormir en algún lugar en esa zona rural, tienen que alimentarse en una zona rural. Y las familias, los hogares le están proveyendo esos servicios. Hay toda una cadena. Y esos ingenieros también, cuando llegan a la ciudad, ellos también compran, van a los restaurantes, compran ropa, alimentos. Por eso el impacto de 1.7%. Esto es en el caso de la sequía. Y en el caso de inundaciones no hay una medición. De inundaciones, a ver, no hay una medición, pero sí recuerdo que se hizo una tesis en la universidad donde justamente midieron eso, ¿no? El impacto sobre las exportaciones. Ahorita no recuerdo el número, ahí sí me atrapaste, no estudié, pero sí el impacto es significativo, ¿no? Entonces, que Paraguay deje de exportar una cantidad, eso también pues tiene un impacto negativo para la economía. Profesor, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente día. Nos reencontramos dentro de unas semanas por ese tema. ¿Te parece? Genial. Igual podemos abordar otros temas, pero quedamos pendientes con eso. Muy bien. Que tengas un excelente miércoles. Hasta luego. Nos vemos. Estuvimos con el profesor, doctor José Carlos Tello, economista, consultor en el sector público y privado, hablándonos sobre el clima y crecimiento económico de Paraguay. Ada, nos despedimos. Nos reencontramos mañana a las 12. Tengo en el radar
quién viene mañana, así que dejamos en expectativa, pero ya está obviamente cerrada la entrevista. Les invitamos mañana puntualmente a las 12. Que tengan un excelente miércoles. Economía a 1000 fue presentado por Bancar, tu vida más simple.